Muy buenas noches, hermanos. Hoy damos gloria y honor a nuestro Dios por permitirnos una noche más estar juntos y en armonía los hermanos. Hoy, hermano, vamos a desarrollar un tema que es muy especial y yo quiero que de verdad con este tema tú puedas examinar tu corazón, puedas examinar tu ser, tu alma, para mejorar en cada circunstancia que no estamos haciendo correctamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Lleva por título este mensaje: no te quedes en el enojo. Está en el texto bíblico de Números 14, versículo 18. Hay un invasor, hermano, que está destruyendo vidas, familias, iglesias, hermanos, en el mundo entero, y en este mismo momento está destruyendo. Porque eso es lo que hace: destruir, dañar, acabar, corromper, hermano. Y esta fuerza poderosa y destructiva, hermano, causa problemas de salud, causa problemas de familia, quebranta los hogares. Hermano, dice la Escritura que roba el poder a la misma iglesia. A la fuerza que me refiero hoy es al enojo. ¿Qué significa el enojo? El enojo significa ira. El enojo significa estar, hermano, irritando a otras personas. El enojo significa, hermano, enfado. El enojo es un sentimiento demasiado difícil de manejar, pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, el enojo se va a poder moldear y va a cambiar nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. La Biblia habla claramente sobre el enojo y dice que es un sentimiento que necesitamos controlarlo, porque si no controlamos el enojo, nos puede llevar a la transgresión. Y usted sabe lo que es una transgresión, ¿verdad? Hasta allá nos puede llevar cuando usted y yo no tenemos la capacidad para manejar el enojo. Pero gloria a Dios que en este tiempo hemos sido manejados por Dios a través de su Espíritu Santo, y muchas áreas de nuestra vida ya hemos ido cambiando. Pero si todavía te falta esta, qué bueno que hoy pongas atención a este mensaje que te va a ayudar a ti a meditar, a sentarte, a examinar tu corazón, a examinar tu alma y decir qué cosas negativas tienes y cuáles son las cosas que tú debes cambiar en tu vida. Ahora, hoy quiero hablar de algo que para el ser humano es sumamente común, porque mucha gente se enoja. Pero lo que yo quiero que tú aprendas hoy es que cuando te enojes, tú sepas manejar ese enojo. Cuando te enojes, tú sepas administrar ese enojo para que no causes daño, para que no causes destrucción con la persona con la cual tú estás enojada. Yo hoy me impresioné de ver a un esposo ahorcando a la esposa, de tal manera que habían dos personas tratando de quitársela y no se la pudieron quitar y la ahorcó. Estaba tan enojado que no aceptaba nada, porque cuando tú estás enojado no oyes, no entiendes, porque pierdes la razón. No razonas en ninguna manera, hermano. Entonces eso causa muchos problemas, causa muchas pérdidas. Aquí vimos una pérdida, por eso te di el ejemplo, una pérdida. Una vida se perdió por causa del enojo. Yo me imagino que cuando reaccionó, ¿ya para qué? Ya lo había hecho. Ya había terminado con la vida de ella. Por eso el enojo tiene que ser controlado por nosotros mismos. Pero si usted no puede controlarlo, pídale a Dios la fuerza, la sabiduría y la autoridad para que usted pueda controlar el enojo y usted no vaya a cometer esos errores fatales que lo van a marcar a usted para toda la vida. Entonces, cuando una persona se está enojando con frecuencia, la gente lo confunde con el carácter. El enojo no es carácter, en ninguna manera. Mira que los psicólogos han estudiado sobre el carácter y nos cuentan a nosotros que nosotros tenemos dos cosas que son diferentes: el temperamento y el carácter. Eso es lo que plantean los psicólogos. El temperamento, usted nace con el temperamento, es innato el temperamento, y ahí se encuentra la ira y el enojo en el temperamento. Pero el carácter es formado, es aprendido. Por eso no podemos nosotros decir que el temperamento es lo mismo que el carácter.
Por eso cuando usted ve un niño que tiene un carácter horrible, mire cómo son los padres, porque son receptivos a todo lo que ven de parte de sus padres. Es muy importante que aprendamos a manejar nuestro carácter, hermano. Hay 4 temperamentos que son básicos: el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. Y nosotros, Dios nos hizo con la combinación de 2 o 3 de estos temperamentos, porque esos son los básicos. Pero hay unos que son sanguíneos coléricos, otros son coléricos flemáticos. Tenemos una partecita de cada uno de ellos que forman el temperamento de cada uno de nosotros. Y entonces, a la medida que nosotros estudiemos eso, vamos a aprender a manejar y a conocer todas las falencias que tiene cada uno de estos temperamentos para poder organizar nuestra vida personal. Entonces, cuando manejamos nosotros todas estas circunstancias, temperamento y carácter, cuando nuestra vida está centrada bajo el carácter de Dios. Si el carácter de Dios no está en nosotros, nosotros jamás vamos a poder cambiar nuestro temperamento y nuestro carácter. Entonces, nuestro temperamento no nos dice aquí la Escritura, no es suficiente para ganar. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo para ser ganadores. Y yo le digo algo: Cristo no nos trajo aquí a este mundo para ser perdedores. Cristo nos trajo a este mundo para ser ganadores. La gente que se envuelve en el enojo, en la ira, en la contienda, esas personas que no tienen el manejo de esas emociones y de esos sentimientos tan negativos, son porque no tienen formado en ellos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo nos va a ayudar a salir de cada una de estas circunstancias. Entonces, hay personas que no solo han perdido matrimonio, relaciones, trabajo, salud, han perdido de todo. ¿Por qué? Porque el temperamento y el carácter son demasiado fuertes y no lo saben manejar. Hoy vamos a estudiar tres circunstancias que debemos aprender a manejar, que nos van a ayudar a nosotros para tener un mejor carácter delante de Dios. El primero dice: el que se enoja debe evitar hacerlo con facilidad. Hay gente que se enoja por todo. Hay gente que tú le dices: yo no sé cómo hablarle, yo no sé cómo le voy a llegar a esta persona, porque si tú le dices A, él dice B, C y Z. Y si le dices B, entonces dice que tampoco. Hay personas que yo no sé si tú has tenido personas como esas, yo las he tenido. Son personas difíciles. Si le hablas bonito, está mal. Y si hablas maluco, está peor. Entonces no sabes cómo dirigirte a esas personas por causa de qué, de ese enojo que mantienen. El enojo está interno, dentro de nosotros. Y tenemos que aprender a manejarlo. Vea, usted se puede enojar. ¿Quién dijo que uno no se puede enojar? Yo me puedo enojar, pero no me puedo pasar todo el día enojado. Ya. A veces hay días que uno ni se enoja, ni pasa nada. Como hay días que de pronto se enojó uno. Es normal, es natural en el ser humano, hermano. Pero ahora la ira también tiene una expresión del amor, porque usted se puede airar, porque está viendo que a su mamá, que a su hermano, que a un familiar, que a un amigo entrañable, le está sucediendo algo que es negativo. Pero ojo, la ira también tiene que controlarla, porque si usted no la controla, hermano, la va a expresar de una manera inapropiada y va a traer consecuencias a su vida personal. El enojo puede producir emociones totalmente negativas y sale, ¿sabes qué? De emociones que hemos reprimido nosotros por mucho tiempo, que cuando pasa alguna circunstancia difícil afloran en su boca, en su corazón. Y es cuando yo le dije, y les dije hace unos días en una prédica, ¿de dónde me salió este camión de basura? Yo no sabía que lo tenía, pero ahí está guardado, porque nosotros vamos anidando todo muchas veces. Uno, cuando ya llega a los pies de Cristo, lo primero que hace va sacando ese camión de basura hasta quedar limpio, su alma, su corazón limpio de todas aquellas cosas que nos hicieron daño, que nos marcaron, pero cuando llegó Cristo, Él borró, vendó todas nuestras heridas y nos dio una nueva oportunidad para salir adelante. Ahora, dice aquí también la Escritura que si usted no atiende esta situación del enojo en su vida personal, puede volverse abrumador, puede a usted apartarlo de todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Usted le habla a esa persona y le sale con 4 piedras en la mano porque no quiere
sino estar lejos, evade todo lo que tú quieras hablarle en el campo espiritual. Ahora, ella puede provocar contiendas, puede provocar divisiones, transgresiones. Miren lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Usted no es que hay casas que están llenas de provisiones. Lo tienen todo, no le falta nada, pero es todo el día pleito, contienda y división. Porque todos tienen, todo el tiempo tienen enojo en su corazón. Y tú le preguntas, ¿estás enojado? Y dice, no, yo no estoy enojado. Es que yo soy así. Yo le dije, pero uno tiene que hacer un par en la vida y tratar de cambiar para primero ayudarnos a nosotros mismos y luego ayudar a las personas que están alrededor de nosotros. Proverbios 14:29, mira lo que dice. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, cuando usted tiene una persona así, con un enojo tan fuerte, usted muchas veces no quiere ni llegar a su casa, porque sabe que apenas llegue lo van a recibir con griterías, enojado, maltratando, señalando. Y dice uno, ¿yo para qué voy a ir a mi casa? Si eso es lo que yo voy a encontrar en mi casa. ¿Ya? Pero dice la Biblia que tenemos que ser pacientes, no nosotros meternos desenfrenadamente a contender con la persona que está enojada. Pero hay algo que yo aprendí hace mucho rato y lo he dicho muchas veces: si ya la conoces, ¿para qué te pones a discutir o a pelear con esta persona? Si ya la conoces, ¿por qué te molestas? Que diga lo que diga y tú sigue adelante. Que nada te aparte realmente de la presencia del Señor. Que nada te haga a ti perder la bendición que Dios te ha dado a ti en este tiempo. Hermano, Dios te hizo para ganar. Dios te hizo un ganador. ¿Por qué con el enojo vas a volver atrás y perder la bendición para convertirte en un perdedor? Yo siempre digo que de entrada los que estamos en la tierra somos ganadores. Porque cuando fuimos engendrados, peleamos con ¿cuánto? Con millones. Pero el único que entró fue el de nosotros al vientre de nuestra madre. El único que entró, el único espermatozoide que entró y engendró en el óvulo fuimos nosotros. O sea, de entrada somos más que ganadores. ¿Qué nos toca en la vida? Aprender a seguir siendo ganadores. ¿Y cómo soy ganador? Cuando puedo yo controlar mis enojos, cuando puedo controlar mi ira, cuando no me dejo llevar por un carácter mal formado, por un carácter que aprendí, puede ser de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi abuela. Yo cuando dice, ay, que tiene el carácter del abuelo, yo reprendo. Ningún carácter del abuelo, el carácter de Cristo que se está formando en él. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, esas son maldiciones que están marcando nuestra vida personal. Nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para poder tener esa facultad, ese poder de manejar el enojo en nuestra vida. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Qué está diciendo la Biblia en otras palabras? El que se demora porque soporta y soporta y soporta para no airarse, dice la Biblia muy claramente que es grande en entendimiento. Es una persona que sabe lo que está pasando, que sabe que no se va a dejar manejar por el enojo, porque es que esos sentimientos no pueden manejar tu vida. Tú tienes que manejar los sentimientos, no ellos que te manejen a ti. Y cuando te dejas manejar por ellos, por eso llegamos, caemos, nos equivocamos, tenemos muchos errores en nuestra vida. Entonces, Dios nos dio a nosotros toda autoridad de todo lo que hay aquí en la tierra. Dios nos dio a nosotros, sus hijos, esa autoridad. Y tenemos que aprender a manejar esa autoridad. Y cuando yo tengo esa autoridad, que yo tomo la autoridad, entonces yo también tengo la autoridad sobre el enojo, tengo la autoridad sobre la ira en mi vida. Y sé que tengo que aprenderlo todos los días a manejarlo como Dios quiere que se maneje. Ahora, hermano, esto puede volverse tremendo.
en nuestra vida, dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo conforme a la palabra que aprendemos todos los días, sino que estamos moviéndonos bajo nuestra voluntad, bajo nuestra cobertura, más no bajo los mandamientos que Dios nos enseñó para que pudiéramos caminar y tener una vida feliz aquí en la tierra. Entonces, ese enojo es capaz de dominar nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarlo, porque no tenemos la autoridad para poderlo manejar. Pero yo quiero invitarte en esta noche a que vuelvas tu corazón a Cristo, que le des la oportunidad a Cristo que esté en tu corazón, en tu vida, en tu alma, para que tú aprendas a manejar el enojo, para que no te lleves por delante a tu propia familia, porque los primeros que nos llevamos por delante son a nuestra propia familia, a la esposa, a los hijos, hermanos. Yo te invito en esta noche a que te examines, como te dije ahorita, tu alma y tu corazón, y si el enojo está ahí oculto, porque a veces que vienen esos enojos desde que éramos pequeños, porque mi papá me dio una tunda, porque mi mamá se fue de la casa, porque mi papá nos abandonó, porque mi papá era un borracho, y venimos con un enojo por dentro, y las personas que no tienen la culpa de tu enojo son las que reciben el camión de basura que tú les botas. Pero ya es un momento de hacer un par, hermano, y poder cambiar nuestra vida, como dice aquí la Escritura en Proverbios 14, 17, la parte A. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que se enoja no solo pierde, sino que hace locuras. Capaz de hacer todas las barbaridades del mundo y después dice, como te dije ahorita, locuras que no sabe ni cómo las hizo, pero las hizo. Y tiene que vivir la consecuencia de la locura. Por eso es importante mejor, antes de enojarme, tengo que pensar, tengo que meditar. Antes de hablar, yo siempre digo, cuenta del 1 hasta cuando se te baje el enojo, hasta 100, si es posible, hasta 1000. Pero cuenta antes de hacer las cosas para que después no te estés lamentando de las consecuencias por no haber sido prudente para manejar la situación. El que fácilmente se enoja comete locuras, no lo digo yo, lo acabamos de leer en el versículo bíblico. Y el que se enoja pierde, hermano, ya tercera vez que te lo digo en esta noche. Dios no te llamó para ser un perdedor ni una perdedora, ser un ganador y una ganadora. ¿Y cómo? Cuando manejas tu carácter, cuando manejas tu enojo, cuando manejas tu temperamento, tu vida, cuando aprendes a manejarlo todo, tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos dominar nuestros enojos, seríamos unas personas de gran bendición. Que le demos gloria a Dios porque hemos sido capaces, a través del Espíritu Santo, de poder manejar ese enojo en nuestra vida. Por eso, como decía el versículo aquí, y como lo sigue diciendo en Santiago 1, 19 y 20, sé lento en reaccionar, hermano, porque el enojo te impide que tú escuches a las demás personas, o díganme si no, cuando usted está enojado, que te va a decir, pero mira niño, ¿qué es esto? ¡Cállate! Y no te dejan hablar. Te mandan a callar, te quieren tapar la boca para que tú no puedas dar el consejo que necesitas en un momento en que estás totalmente enojado. ¿Qué dice la Escritura? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso la Biblia nos está hablando que nosotros debemos escuchar primero, antes de hablar y antes de enojarnos. Si no escuchamos primero, no va a pasar absolutamente nada en nuestra vida. Y está claro, porque la palabra central, que es número 14 y 18, mira lo que dice. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. La maldad que nosotros hacemos cuando nos enojamos, cuando no escuchamos a Dios, es una maldición que va hasta la tercera y cuarta generación de nuestros hijos. Por eso tenemos que aprender nosotros a no estarnos enojando, a no tener ira, porque la ira ciega a la gente, el enojo ciega a la gente, lo vuelve ciego, sordo y mudo muchas veces. Porque hay otros que no hablan ni gritan, pero se encierran, como hay otros que van vociferando por donde van,
todas las cosas que tienen en el corazón. Por eso Dios dice que es lento para enojarse. Lo dice aquí la Biblia, lento para enojarse, y Él nos escucha a nosotros, que le demos toda la explicación necesaria del por qué nosotros estamos pasando por eso. Él es paciente para escucharte. Él es paciente para perdonarte. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. De igual manera, nosotros debemos ser lentos en amargarnos. Muy lentamente. No se amargue, hermano. La amargura es un pecado oculto. Y cuando la amargura fluye, hermano, también toca el enojo y trastorna tanto tu vida como la vida de las personas que están a tu alrededor. Por eso tengo, hermano, que evitar consecuencias desagradables en un futuro por causa del enojo, por causa de la amargura. Mire cuántas cosas vamos concadenando en esta noche de lo que produce el enojo y la ira en cada uno de nosotros. Pero en Santiago 1:19, 1:19, la Nueva Versión Internacional. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces tenemos que estar listos siempre ¿para qué? Para escuchar. Lentos para hablar, porque es que a veces tú le estás hablando a una persona y no te deja terminar. Es que eso no es así por esto, y no has terminado ni decirle lo que quieres decirle a la persona. Y por eso dice lento que para enojarse. Pero cuando tú no eres lento para hablar, tampoco vas a ser lento para enojarse, porque cuando ya estás hablando, tapándole la boca al otro, ya tú estás enojado y no vas a poder manejarlo en esta manera. Si queremos nosotros una vida verdaderamente recta, debemos aprender a controlar el enojo. Si tú quieres ser una persona intachable, recta, controla tu enojo, controla tus iras y manéjate como dice la Escritura. Y hay personas que dicen que no se enojan porque no lo expresan, porque se quedan medio calladitos, pero por dentro hay una bomba de tiempo. Usted se imagina cuando esa bomba de tiempo explota en la persona, todo lo que puede causar el enojo que está reprimido. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Las personas que tienen un temperamento sanguíneo son personas que son bastante explosivas. Y esas personas tienen que manejar ese temperamento y ese carácter que se va formando a través de los años de vida que va pasando la persona. Entonces, cuando se enojan, ¿qué pasa con esa persona? Hablan, gritan, oprobios, maldiciones, son capaces de levantar la mano, son capaces de destruir lo que está al paso de cada uno de ellos. Y cuando se desahogan, usted lo ve tranquilo, paseándose, riéndose, como si nunca hubieran hecho nada. Como si nunca hubieran hecho nada. Pero mire todo lo que se llevaron por delante. Por eso el enojo, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo te lo aconsejo con todo mi corazón en esta noche, hermano. Aprende a manejar tu enojo. Las personas que están a tu alrededor no tienen por qué pagar el enojo tuyo. Mira, cuando eres una persona enojada, eres una persona que eres una perdedora. Y Dios te hizo para que fueras ganadora o ganador, no perdedor. Cuando tú te enfrascas en el enojo, eres un perdedor. Pero cuando no lo haces, eres un tremendo ganador. Ganador de 1000 batallas, hermano. Hermana, eso es lo que hacemos cuando nosotros de verdad aprendemos a manejar el enojo. Segundo, el que se enoja debe evitar quedarse en él. Vamos a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces mira lo que dice. Te puedes airar, ¿te das cuenta? Puedes tener ira, pero que esa ira no se demore nada en poder usted sanarla, calmarla de su corazón. Por eso dice la Biblia claramente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo no puede perdurar día y noche. Antes de que llegue la noche, usted ya debe, hermano, sanar ese enojo que tuvo en el día. Dios lo dijo en su palabra y así como lo dijo Dios, tiene que ser. ¿Cómo es posible que hay parejas que se duermen por 6 meses, 5 meses, 3 meses, 2 meses y ni siquiera se dirigen la palabra?
Eso no es bíblico, no es de Dios. Dios está diciendo que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que no puede terminar el día, no se puede ir el sol sin que tú hayas reconocido tu enojo y hayas pedido perdón a la persona que maltrataste y humillaste con el enojo que tú tenías, porque el enojo era tuyo, no de la persona. ¿Por qué los demás tienen que pagar por tu enojo? No, Señor. Deja de ser un perdedor, una perdedora, y comienza a ser una ganadora cuando reconozcas que necesitas ayuda de parte de Dios para sanar el enojo que por mucho tiempo has guardado en tu corazón. ¿Sabes? Cuando tú lo haces, le estás dando lugar a Satanás, le estás dando derecho legal a Satanás para que te siga tocando en el enojo. Y llegará Jesucristo y todavía no sales del enojo, porque no has puesto esa situación, esa debilidad tuya, porque también es una debilidad tuya y mía, el enojo, ponérsela en las manos de Dios, para que Dios nos ayude a salir de ese enojo, hermano. Es que es necesario que tú y yo tengamos que salir del enojo para poder ser sanados, nuestra alma, nuestro ser y nuestro espíritu. Ahora, si tú te quedas con el enojo y no le sometes tu enojo a Cristo, si no lo resuelves como lo tienes que resolver, y dejo que termine el día sin que haya pasado nada, el problema es que así de pequeñito se vuelve un problema más grande. Si es entre parejas, en la noche se pueden decir lo que sea porque están enojados. Y amanece el día y peor. Y se termina el día y peor. ¿Por qué? Porque no hicieron un pare en el enojo. Y reconocieron, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa, yo tengo que cambiar. Yo reconozco que estuve enojado. Yo reconozco que hice cosas que no debía hacer. Hermano, en el reconocer está la confesión y el perdón por las circunstancias que has vivido hasta el día de hoy. ¿Sabes? No hay peor cosa que discutir con una persona iracunda, con una persona llena de enojo. No hay peor cosa. ¿Para qué discutes con una persona así? ¿Para qué? Si no vas a lograr, sino que te humille, que te maltrate hasta que te saque la mano. ¿Para qué? Cuando una persona está enojada, cuando te calmes, hablamos. Cuando puedas, hay muchas personas que se molestan cuando tú le dices así yo no puedo hablar contigo. Cuando te calmes, entonces nosotros podemos hablar. Porque de esta manera tú no vas a entender lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero enseñar. Por eso, airado, pero no pequéis, dice la Biblia. Cuando tú pecas, cuando te vuelves grosero, señalador, cuando hablas improperios a la persona con la cual estás discutiendo y echándole ese enojo que tú tienes adentro de tu corazón. Por eso el enojo, hermano, llega hasta nuestra tercera y cuarta generación y hay que cortar esa maldición en nuestra vida para que nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos no carguen con esa misma situación. Ahora, Proverbios 15, versículo 1, mira lo que dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces yo muchas veces no entiendo por qué cuando un hombre está peleando, gritando y gritando a la mujer se pone a la misma función de él, a gritarse los dos, a gritarse, terminan haciéndose un daño físico cada uno de ellos y ninguno resuelve la situación por la cual estaban peleando. No, hermano, hay uno, el más sabio, tiene que callar. Con una persona enojada, no hables. Con una persona llena de ira, no hables, porque tiene consecuencias funestas cuando uno se enfrenta a personas como esas. Por eso es mejor uno apartarse. Cuando ya usted ve que la cosa se calmó, entonces puede venir a hablar con la persona. Pero así ellos pierden el sentido de todo. Ellos no oyen, no entienden, no ven, hermano. Cuando están llenos de ese enojo que tienen en el corazón. Y cuando la persona está enojada, ¿sabes qué tú tienes que hacer? Dar una blanda respuesta. Si él está gritando vulgaridades, groserías, usted háblele, mi amor, mira esto, o mi amor, o al hijo, mi hijito, esta cosa, y le habla con amor, porque esa blanda respuesta, dice la Biblia, que aplaca la ira, ayuda a que la persona se dé cuenta que está gritando, que está peleando y que tiene que menguar en ese momento. Y eso ayuda mucho a las personas. Si usted contesta una palabra áspera, lo único que va a lograr es que haya más ira, haya más enojo, haya más pleito y haya más contienda. Si usted asocia el enojo con la pérdida, dice aquí, tú vas a empezar a cambiar. Cuando yo digo, miércoles, mira todo lo que perdí,
Me abandonó mi esposa, me abandonó mi esposo, mis hijos se me fueron de allá, perdí mi trabajo por el enojo, perdí tantas amistades por el enojo. Y entonces cuando usted se da cuenta que usted reacciona a todo lo que ha perdido por causa del enojo, eso le va a servir a usted para poder cambiar. Es la única manera que lo va a hacer cambiar. Cuando lo ha perdido todo. El que se enoja pierde, hermano. Por eso es importante controlar nuestro enojo. Santiago 1, del 19 al 22, mira lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que no nos engañemos, hermano. Hay gente que se engaña con el enojo. Aquí sino que no nos engañemos, porque este mensaje nos está hablando directamente a cada uno de nosotros, que no solamente tenemos que oír, sino que lo que estamos oyendo lo pongamos en práctica en nuestra vida. Caminemos bajo la enseñanza que recibimos en este día y los demás días que usted reciba una enseñanza. Y cuando nosotros buscamos a quién imitar, bueno, a quién voy a imitar, con quién me quiero parecer, el único que podemos imitar es a Jesús. Jesús siempre habló con amor. Cuando tuvo que airarse, Jesús no pecó. Cuando fue al templo encontró todas las abominaciones que había en el templo, toda la mercadería que había en el templo, y le pateó la mesa a los cambistas con rabia, se las volteó a todos. Dijo, mi casa es casa de oración. Y hasta el día de hoy nosotros debemos respetar la casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración, no de mercadería. Tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque el mismo Jesús se airó por eso. Pero él pudo patear la mesa y todo, pero no, ¿sabe por qué no pecó? Porque no dijo palabras obscenas, porque no maltrató a la gente, porque eso es lo que daña el corazón, el alma de los niños, de las mujeres, de los varones, cuando una persona tiene un enojo ahí guardado en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos manda? Que pongamos en práctica los mandamientos que él dejó en el Evangelio. Cuando yo pongo en práctica los mandamientos, mi vida va a cambiar radicalmente. Voy a ser una persona diferente, porque estoy creyéndole a Dios a través de la palabra que está escrita aquí. Ahora, dice aquí Proverbios 21, versículo 14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Entonces aquí está diciendo, cuando usted es una persona bien bravísima, bien enojada, usted le puede dar un obsequio a esa persona. Lo dice la Biblia, una dádiva, un regalo a esa persona. Y dice la Escritura que ese regalo aplaca el enojo y la ira de esa persona. Tenemos que darle algo que sea agradable a la persona en el momento, que pueda admirar, que pueda tomar para sí, ¿verdad? El significado es que es una recompensa, que es un regalo que usted le entrega a esa persona, hermano, secretamente, para que esa persona baje la guardia del enojo, porque es que se empoderan con el enojo, se empoderan demasiado, y eso hace que baje la guardia, hermano. ¿Y por qué? Porque eso va a ayudar a influir en las emociones de la persona que en ese momento las tiene incontrolables. Cuando tú no controlas las emociones, cuando no controlas los sentimientos, no vas a poder cantar victoria, vas a ser un perdedor porque tampoco la sabes manejar. ¿Sabes cuándo manejamos? Cuando pedimos nuestras emociones y nuestros sentimientos en las manos de Dios. Y a través de Cristo, Dios nos coloca un carácter manso y humilde, manso y sencillo, y podemos manejar cualquier circunstancia que se pueda presentar en nuestra vida. Entonces, cuando esté llegando al punto más alto de la ira de esa persona, usted se puede acercar con ese detallito, con ese regalito a esa persona. Y dice la Escritura que el enojo va a menguar y va a hacer reaccionar a esa persona en esas emociones negativas que está soltando en ese momento. Ahora, de esta manera, la mayoría de las veces se soluciona el conflicto por el que se está pasando. Por eso yo le digo, invierta, porque esto es una llave para solucionar algunos problemas de las personas que están enojadas.
no todas las veces y no todos los problemas, pero sí nos ayuda que algunos problemas del enojo se puedan sanar en ese momento que nosotros le damos esa palabra blanda, ese detalle a esa persona, ¿verdad? Y ella va a empezar a recapacitar. Pruébelo, está escrito en la Biblia, usted lo puede probar, lo acabamos de leer en la Biblia. Y lo que está escrito, escrito está. Y si nosotros tomamos esta escritura y la aplicamos a nuestra vida y caminamos en ella creyendo en esa palabra, nos vamos a dar cuenta que ella sí cobra vida en la vida de todas las personas, hermanos, así como la cobra en la tuya y en la mía. En los matrimonios siempre hay problemas. ¿Y cómo arreglan los varones los matrimonios? Llevándole un detalle a la mujer. O la llevan a comer, o le regalan un anillo, una cadena, o le llevan un postre. De alguna manera llega el detalle y el corazón enseguida suelta ese sentimiento y esa emoción que estaba dentro de él. Ahora, no quiere decir que todo te vas a llevar a todo el mundo por delante, enojándola, maltratando y humillando, y ya crees que con un regalito la vas a... No, eso es cuando uno, de vez en cuando, porque es normal que cualquiera se pueda enojar en determinadas situaciones, en determinadas discusiones que pueden haber en el matrimonio, entre los hijos, entre los esposos, en el trabajo, en todas partes donde tú te relaciones, ¿sabes? Y eso va a hacer que se vaya perdiendo día por día la ira y el enojo. Cuando usted comete errores, usted debe reconocer los errores. Y el enojo es un error bastante grande. Yo tengo que reconocer que me enojo con facilidad. Si usted no reconoce que se enoja con facilidad, usted nunca va a salir del enojo. Cuando usted no es capaz de escuchar primero para poder hablar, usted siempre va a ser una persona enojada. Pero si usted aprende a escuchar, después que escucha, habla, quiere decir que ya usted empezó a dominar el enojo. Ya el enojo no va a cobrar vida en su vida personal. Si tú eres víctima de una persona que está enojada y que se enoja por todo, no reacciones tú con el mismo enojo. Quédate quieto, quédate quieta, quédate tranquila, hermano. No reacciones como él reacciona, porque es que nosotros no podemos irnos a la par de la persona que tiene un problema, porque el enojo es un problema. Y es un problema de emociones y sentimientos que hay que solucionar, que hay que poner de nuestra parte para poder salir de ese enojo y de esas reacciones tremendas de una persona. En Efesios 4, del 26 al 32, mira lo que dice. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermano, si tú te enojas, como dice la Escritura, no cometas el pecado de darle lugar al resentimiento, porque el resentimiento es parte del enojo. Una persona resentida hace lo que tú menos te imaginas. Es capaz de cometer muchísimos errores en su vida, hermano. Jamás dejes que el sol se oponga sobre el enojo que tiene. Es tiempo de reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Es tiempo que reconozcas que necesitas a Cristo en tu vida para poder formar el carácter que Cristo quiere formar en ti, el carácter de Él en tu vida personal. Deja pronto el enojo, hermano. Tú y yo lo podemos dejar. Sí podemos salir del enojo, pero si nos disponemos a través de la unción que el Espíritu Santo derrama en nosotros y de la guianza y el manejo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, acuérdense que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y como somos sellados, Él va a estar con nosotros para ayudarnos, para enseñarnos. Él es el Paracleto, el Maestro que nos guía y nos enseña a cada uno de nosotros. Porque cuando uno está enojado, le da lugar al diablo. ¡Qué tristeza! Que en vez de darle lugar a Dios, le das el lugar al diablo. Él es feliz porque Él vino fue a matar, a destruir, a producir disensiones.
en la familia, en la iglesia, en todas partes. Cuando tú eres una persona que está todo el tiempo peleando, destruyendo con chismes, con señalamientos, ese espíritu realmente se parece al espíritu que Dios dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que vino a hacer, a matar, a destruir, a desunir, hermano, producir pleito, contienda y división. Lo dice la Biblia, no yo. Usted lo puede leer en la Escritura. Porque los que somos hijos de Dios, la paz, el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Y esa es la gran diferencia, hermano. Entonces el resentimiento no se forma de hoy para mañana. El resentimiento viene de años guardando. Y guarde, y guarde, y guarde hasta que un día aflora. Qué tristeza que no tengamos la capacidad nosotros de tener el discernimiento y cambiar en nuestra vida. ¿Sabes? El enojo produce frustración en tu vida personal. No dejes, hermano, no dejes que usted pierda. Usted a partir de hoy empiece a ganar. ¿Y cómo va a empezar a ganar? Cuando usted saca de su vida el enojo y la ira y el rencor, porque también el resentimiento te llena de rencor, la ira te llena de rencor, el enojo te llena de rencor y resentimiento. Y vamos formando amargura. Mire todo lo que hemos visto en esta noche que produce el enojo. Tercero, el que se enoja debe evitar hablar lengua sucia. 29 y 30 de Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, aprenda a usar un lenguaje sano. Si usted oye normalmente hasta los jóvenes cómo hablan, por puras palabras sucias, groseras, palabras que, hermano, que se queda uno viendo cómo es posible que de pronto están en los mejores colegios, en las mejores universidades, pero tienen un léxico sucio. Unas palabras totalmente groseras, obscenas, que no deben estar en el vocabulario de nadie, hermano. Porque con esas palabras también ofendemos a las personas. Entonces, usted solamente aprende a hablar lo bueno, lo santo, lo justo, lo que edifica a las personas que te escuchan. Eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a hablar, hermano. ¿Para qué? Para que no entristezcamos al Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros. Él se entristece cuando usted no hace la voluntad de Dios en su vida. Recuerde lo que te dije ahorita. Ya nosotros, el Espíritu Santo ya nos estampó, nos puso el sello de pertenencia. Nosotros le pertenecemos. Por eso Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos enseña a hablar, Él nos enseña a pensar, como dice la Escritura. Además, hermano, le digo algo: arroja de tu vida todo el resentimiento, todos los enojos, toda la ira, todas las disputas, todos los insultos que estás acostumbrado a hacer a la gente. Ya es hora que los saques de tu vida, que lo eches en un camión bien lejos, que nunca regresen a ti y a tu casa. El odio, porque el rencor, hermano, el resentimiento, la amargura, hermano, el enojo, te llevan a ti al odio, hermano. Y el odio es otra raíz terrible de sacar de nuestra vida. Hay gente que dice: no, si yo no mato, si yo no robo, si yo no hago ningún daño, yo, porque tú dices que yo tengo pecado. Yo, claro, eso se llaman pecados ocultos que no se ven: la amargura, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón. Son pecados graves que están ocultos, que no le muestras a la gente, pero ahí están en tu corazón. Y qué bueno que tú puedas sacar de tu alma y de tu corazón todos esos pecados que dañan tu relación íntima con el Señor. Mira lo que dice Mateo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, por todas las palabras bonitas que hables aquí en la tierra serás justificado, pero por toda palabra ociosa, maldiciente, serás condenado. Por eso desde ahora empieza a corregir tu léxico, empieza a corregir tus palabras, empieza a corregir la manera en que te expresas, para que cuando llegues allá al juicio de Dios, ante Dios, no, en el libro no estén anotados todo ese pocotón de groserías que tú decías y a quién se las decías tú. Porque a veces las usas con tus propios padres,
con tu propia esposa. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. 2 promesas tiene ese mandamiento. Así que empiezas a corregir la manera también en que eres injusto, enojándote con tus padres que te lo dieron todo. Pues como yo digo siempre, ese cuerpecito que tienes, te lo dio tu papá y tu mamá. Tú no creciste solo. Ellos fueron los que te dieron todo. De pronto con muchas necesidades, pero hicieron hasta donde ellos podían hacer para ayudarte y hacerte crecer, hermano. Entonces yo te digo en esta noche lo que dice Colosenses 3, versículos 7 al 9, ¿ya? Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Entonces, ¿qué está diciendo? Seamos bondadosos los unos con los otros, seamos compasivos los unos con los otros. Anteriormente nosotros éramos como que ahora siguen con el enojo. Anteriormente éramos así, pero gracias a que Cristo vino a nuestra vida, gracias a que el Espíritu Santo nos enseña y nos corrige todos los días, nosotros hemos cambiado. Ahora somos unas nuevas personas. Lo viejo ya pasó, ahora somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, es cierto que no podemos suprimir las emociones siempre van a estar ahí. El problema es cómo manejas tus emociones. El problema es que si tú dejas que el enojo haga que tus emociones cobren un precio. Y entonces te pongas a pelear, a discutir y a hacer las cosas que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Entonces, vivamos como nuevas criaturas, como aquellos que dejamos todo lo que era pasado y ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús en nuestra vida. Y Proverbios 29:11, mira lo que dice. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces aquí me dice que el sabio sabe dominar la ira y el enojo. Por eso el sabio no cae en ira y enojo, porque la sabe dominar. Mientras que el necio pelea y pelea hasta por lo mínimo. El necio grita, patea. ¿Por qué? Porque no sabe manejar el enojo. Si quieres calmarte y no arrepentirte después de lo que has hecho, es bueno que hagas un pare y entonces comienzas a controlar tus palabras, porque muchas veces ofendemos, pero no aceptamos si la persona nos da una respuesta a nosotros. Empieza a manejar tus palabras, que sean buenas, que sean de bendición, que sean para glorificar el nombre de Dios. Y ya esa vana palabrería que tenías antes, haz un borrón y cuenta nueva, porque Dios en el cielo también hace un borrón y cuenta nueva, para que tú puedas llegar a su presencia. Toma el tiempo, todo el que quieras, para tranquilizarte. Deja que Dios te maneje esa tranquilidad y puedas de verdad salir de ese enojo constante que tú mantienes en tu vida. Es un momento, ¿sabes qué? Para que te sirva de base, para no volver atrás en este momento. Y si tú oyes más, hablas menos, dice aquí la Escritura, y te enojas menos. Te dejo esas 3 palabras para que puedas manejar tu vida a través de la palabra de Dios y no a través del enojo. Ya el enojo no tiene más cabida en tu vida. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra. Linda noche, hermanos.